Antonio, muy buenas. Muy buenas tardes a todos, sobre todo a ti, amigo Jesús María, y muchas gracias por contar conmigo. Bueno, ya sabes que siempre te tenemos en la mente, te hay un referente aquí en Málaga para nosotros y para mí personalmente, que hago muchas cosas o hacemos muchas cosas juntos, pues creo que es un gran honor y creo que nos vamos a pasar muy bien. Bueno, Antonio, para empezar, lo primero que decirte es que nos vamos a hablar una botella de vino y en este caso va a ser una botella malagueña. Una de tus frases míticas, la cual suelo utilizar bastante también en mis catas, ¿no? O sea que hoy nos vamos a hablar de una botella de vino malagueño, como importante. Para presentarte un poco, primero darte las gracias por haber aceptado el colaborar con el Consejo Regulador en estos lives, que vamos a intentar que sean muy interesantes, y hablar un poco de tu formación. Tú estudiaste en la Escuela de Hostelería de la Cónsula, que estuvo un tiempo después, por desgracia, parada, de nuevo ya está en funcionamiento, del 98 al 2002. Eres experto universitario de Enología y Cata por la Universidad de Turismo de la Universidad de Málaga, WWSET2 también, que lo hicimos juntos. Y por último, formador homologado de los vinos de Málaga el año pasado. Cuéntanos un poquito sobre esta cosa tan ansiada. Mira, empezando por el principio, si nos basáramos un poco en la trayectoria profesional, mi familia se ha dedicado de siempre a la restauración, ¿no? Por parte paterna, yo soy la quinta generación de hosteleros de mi familia, ¿no? Desde mi tatarabuelo, que tenía un ventorrillo en el pueblo que mi familia paterna es autóctona, de Casa Bermeja, desde aquí para acá, hasta hoy en día, que mi hermano y yo, pues como yo siempre digo, hemos intentado mejorar la especie profesionalmente y él dirige un proyecto que, fíjate, que diga yo esto hoy en día, tal y lo que nos está cayendo, ¿no? Da un prisma muy optimista, uno de los negocios que tiene más salud y más vitalidad de la Málaga, de la restauración malagueña, ¿no? Que es el bar-restaurante Nerva, ¿no? Ojalá volvamos a tenerlo nuevamente abierto para que un montón de malagueños lo visiten a diario. Y yo pues siempre fui un poco más inquieto, ¿no? Y manteniendo ese cordón umbilical que me unía a mi familia, pues decidí dentro de lo posible, cuando vi que era posible también, pues formarme y tuve la suerte de poder acceder a la escuela de hostelería de la Cónsula, ¿no? Fueron 2 años maravillosos. Yo siempre le digo a mis compañeros de promoción que fueron probablemente los 2 años más bonitos de nuestra vida, ¿no? Porque compartíamos un espacio de mucha gente que teníamos una especial vocación por el restaurante, por el servicio de sala en este caso, ¿no? La gente de mi grupo, ¿no? Y que éramos un grupo tremendamente brillante, donde además había muchos que veníamos también con reminiscencias familiares, ¿no? Con padres que tenían un restaurante y que lo que queríamos era pues obtener gracias a lo que pudimos conocer en la Escuela de Hostelería de la Cónsula, pues un valor de conocimiento técnico, ¿no? Que era el que necesitábamos para poder después muchas veces desarrollarlo en el negocio que había sido familiar y hacerlo también que creciera. Yo creo que ahí es donde me pesca a mí el vino de Málaga, ¿no? Yo por aquel entonces recuerdo los primeros vinos que se elaboran en Ronda, el Príncipe Alfonso del Loe, recuerdo con muchísimo orgullo servir cosas históricas, ¿no? Como la Clima Christi de Gomara. Recuerdo perfectamente, y hace ya 20 años, cómo la gente incluso le llegaba a chocar que nuestra propuesta en el restaurante fuera que de una manera insistente fuéramos un grupo que no permitía prácticamente que no se probaran los productos malagueños, ¿no? Claro, estábamos hablando de otra época en la que no teníamos esas posibilidades que tenemos hoy en día. Con respecto al curso universitario, ese fue un curso histórico. Fue un curso histórico donde además catábamos todos los días, catábamos muy bien, a lo mejor no catábamos grandes vinos, pero catábamos muy bien gracias a la dirección de cata de Antonio Rivera y, claro, gracias a cursos como eso evolucionas de una manera brutal, ¿no? Éramos un grupo también de compañeros que estaban muy implicados en el proyecto y que recuerdo que crecimos mucho en conjunto gracias a lo que nos aportábamos unos y otros. ¿No? Había espacios específicos, ¿no? Recuerdo un espacio que se dedicó a la fisiología de la cata, que yo lanzo un poco el guante porque es una de las propuestas que le puedo hacer al Consejo Regulador y es que venga un fisiólogo y nos especifique exactamente cómo repercute el consumo del vino en respuesta a las sensaciones que nosotros podemos percibir de él por los sentidos, ¿no? Es una propuesta que lanzo y que seguro que va a ser de gran utilidad a nosotros, el personal de sala, pero también al consumidor común, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿por qué nos gusta un vino? Pues, yo sé que me gusta o que no me gusta, y verdaderamente la pregunta interesante es ¿por qué?
¿Por qué? ¿Porque te gusta la etiqueta? ¿Porque te gusta que en tu mesa tenga esta botella y todo el mundo vea que la tienes? Porque te produce placer, probablemente sea, ¿no? Y eso sí que nos lo puede atestiguar un fisiólogo, ¿no? A usted le gusta este tipo de vino porque le provoca placer, porque a usted le provoca estas características, ¿no? Debido a su contenido de acidez, su Pero tú contenido has de dicho, azúcar, Antonio, su contenido alcohólico, lo que quiera, pero tú lo has lo dicho, que quiera. esta es la clave de los vinos, o me gusta o no me gusta, no hay que saber No me más. gusta. Claro, exactamente. A tiempo que aprender. Exactamente. La pregunta muy divertida está en por qué te gusta o no te gusta ese vino, ¿no? Y probablemente esa sí que tenga que descifrárnosla un técnico en la materia y es un fisiólogo concretamente, ¿no? Eh, el curso de formador homologado de vinos de Málaga fue sencillamente sensacional. Fue sensacional. Para nosotros es relativamente fácil poder visitar a los bodegueros que están cercanos, ¿no? Porque bueno, pues en 20 minutos, en media hora, en 3 cuartos de hora nos podemos poner en viña, ¿no? Pero yo creo que lo interesante verdaderamente es un montón de gente que vino de fuera que se enganchó totalmente al Málaga, ¿no? Tuvimos mucha suerte. Tuvimos mucha suerte en que además nos acompañó la temperatura para poder visitar Viña, que es donde verdaderamente creo que se marca un poco la distancia, donde se marca muchísimo la diferencia de lo que puede acontecer en Málaga con respecto a otras zonas vinícolas de España y del mundo. Y después conocer los misterios de todas las bodegas que tuvimos a bien visitar y que se abrieron de par en par para mostrarnos cómo ejecutan sus elaboraciones y cómo al final llega ese vino a la bodega. De hecho, de este curso ya hablaremos más profundamente con nuestro amigo Frank, también formador, que tenemos un live con él y hablaremos más profundamente. Nos estaba contando un poco sobre tu trayectoria, nos habla del Nerva, con tu familia y por supuesto tu hermano que sigue allí, Kino, un saludo para Kino y para la familia. Don Vinos, que yo creo que todos hemos pasado por Don Vinos, en aquello tan pequeñito que ahora no sé lo que va a ocurrir con este confinamiento. Después al Évoca, que luego se convirtió en Araboca. También tú me has contado sobre tu madre, ¿no? Que también un saludo a ella, que tiene su pequeño negocio que es bastante interesante, pero tampoco hay que olvidarnos a tu mujer, a Candy, que es la que hace esos maravillosos postres y que ahora también nos tiene entretenida en vuestras redes, ¿no? María y el niño, ¿no? Contar un poquito. Ella es la auténtica virtuosa de la familia, ¿no? Yo siempre le digo que yo soy el chacalaca, que voy un poquito detrás de ella y es cierto que todas las cosas que hacemos en conjunto salen muy chulas. Nosotros nos divertimos mucho, hemos trabajado mucho juntos, de hecho, nosotros nos conocimos trabajando, ¿no? Precisamente allí en Torre del Mar, ¿no? En Celebraciones Parque del Río, que esa es una etapa de mi vida profesional muy importante también, porque a mí yo creo que me da un poco el rigor también de la profesión, ¿no? Donde todo estaba muy medido, donde todo era muy riguroso todo, ¿no? Nos dedicábamos a dar banquetes y ahí no se podía dar un patinazo, ¿no? Era todo súper estructurado, ¿no? Porque, entre otras cosas, yo recibía un cúmulo de personal fantástico como persona, pero que eran 6 horas a la semana de camarero, ¿no? El resto pues se dedicaban a sus diferentes estudios para poder hacer cualquier otra cosa. Imagínate el grado procedimental que teníamos nosotros que tener para que toda esa gente que viniera a trabajar con nosotros al final ejecutara los servicios de la manera que salían, que eran sencillamente volar, ¿no? Nos dedicábamos a casar a la gente, oye, y salían casados. Hasta vosotros, imagínate, hasta vosotros que Totalmente. Bueno, María y yo hacemos muchas cosas juntos, sí. Uh-huh. Bueno, que te estás tomando algún vino, nos pregunta por ahí, yo me estoy tomando un vino, no voy a decir cuál es, uno de mis favoritos, salud, y bueno, por supuesto, un vino en una copa en la mano de vino, tenemos que seguir consumiendo bastante vino, sobre todo nuestro vino local, que es importante y más el tiempo que estamos, y el vino, pues antes era un alimento que nos compraba las mesas, hoy poco a poco tenemos que conseguirlo. Bueno, quiero también hablar un poco de tus reconocimientos, yo sé que tú no eres mucho no te gusta mucho de premios y reconocimientos, pero bueno, al César de lo que es del César, ¿no? Como se dice. Mejor sumiller joven 2003, mejor sumiller de Málaga 2012 por la SM, mejor sumiller de Málaga en 2016 y luego llega un premio llamado Premio Puerta Nueva, un premio creado por el Consejo Regulador y con la colaboración de la Diputación de Málaga, en el cual el objetivo es reconocer y valorar el trabajo de empresas, entidades y profesionales realizadas en pro del sector vitivinícola de la provincia de Málaga. Se le da a Évoca, pero en concreto, para mí, ese premio es para ti, es para Antonio, porque Antonio es el alma mater de Don y ahora de Évoca. ¿Qué te supone ese reconocimiento como premio Puerta Nueva? Eso es creo que una gran alegría, ¿no? Que fue tremendamente emocionante. Me consta que tanto tú como yo, recuerdo además esas llamadas cruzadas, ¿no? El que cuando yo supe que te lo iban a dar a ti, te llamé, prácticamente nos emocionamos mucho y recuerdo también esa llamada cruzada para mí, ¿no? El que te reconozca el Consejo Regulador de los Vinos de tu Tierra, la labor que estás haciendo,
Eso puede ser es lo más grande, ¿no? Al final es a lo que nos dedicamos, Jesús. Nos dedicamos a ser, este término se ha puesto un poco de moda, ¿no? A ser prescriptores, ¿no? Nosotros somos prescriptores de cualquier producto que nos dan terminado. Eh, Recibimos los vinos terminados. ¿Sí? Lo único que hacemos es mantenerlo a su temperatura, servirlo a su temperatura y en una copa de cristal que esté bien limpia, ¿no? El resto prácticamente está hecho, ¿no? ¿Cuál es el valor añadido que nosotros le damos? Le damos el conocimiento acerca de todo lo que pase por nuestras manos y yo creo que también lo que marca la diferencia, porque el conocimiento creo que se aprende, ¿no? A base muchas veces de hincar codo, a base de ese muy tozudo, pero sobre todo yo creo que lo que hace distinguir un vino de otro es la mano que lo toca y la piel, ¿sí? Que se le deposita, ¿no? Que hace que verdaderamente tú hayas elegido esto por unos motivos y seas capaz de comunicarlo con un poco de pasión, ¿no? Recuerdo que en aquella entrega, eh, en uno de los pasajes en los que hablamos, tuvimos la pequeña oratoria, ¿no? Pues yo repetí 3 veces la palabra formación. Era fundamental y la formación llegó y va a tener sus consecuencias. Va a tener sus consecuencias positivas porque el curso de formador homologado del que hemos estado hablando antes, y si además se vuelve a repetir tantas veces más, lograremos infectar de embajadores del mundo del vino, pues toda la España dedicada al mundo del vino. No tenemos que creer de lo que tenemos, nosotros no lo creemos lo que estamos hablando aquí ahora mismo, se lo cree gente, yo sé muchísima gente, sabe mucha gente, pero no tenemos que creer el producto que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que ponerlo en valor. Y sobre todo lo que tú has dicho, nosotros nos dan un producto terminado y transmitimos o intentamos transmitir lo que conocemos de ese vino porque nos hemos preocupado en ir a la bodega, en conocer el bodeguero, porque nos gusta mucho nuestra profesión. Entonces, eso es importante, transmitir el alma que hay dentro de cada bodega o de cada vino que tenemos aquí en Málaga. Eso es súper importante. Otra cosa que tengo por aquí, te reconocieron el año pasado, la verdad que muy interesante. También te reconocen a ti personalmente, aunque nombran el restaurante Évoca, Málaga en la mesa, al mejor tratamiento en sala como maridaje y producto final. Además, ese premio te lo dan como sabor a Málaga, ¿no? Creo que es un reconocimiento de tu negocio y lo que tú haces es promocionar nuestros productos con sabor a Málaga. Háblanos un poquito tanto del reconocimiento ese como lo de sabor a Málaga, que cuéntanos algo. Claro, otro ente con la importancia de Sabor a Málaga que se fije en lo que estás haciendo vuelve a ser tremendamente emocionante. Además, con la difusión que tiene, porque aquello es por medio del diario más leído en la capital, del Diario Sur. Hay una persona detrás de esto, que es Enrique Berber, que creo que tiene la suficiente coherencia, el suficiente criterio también como para detectar quién está haciendo las cosas suficientemente bien y nombrarlo. Fue también muy emocionante, ¿no? Insisto nuevamente en lo mismo, ¿no? Al final son productos que pasan por nuestras manos que nosotros tenemos que mejorarlos en base al conocimiento y a la pasión. Y que eso se reconozca, pues te llena de orgullo. Te llena de orgullo y te sigue dando fuerza para creer en lo que estás haciendo, sin duda. Sabor a Málaga, creo que estamos en el momento de subirnos todos al tren de Sabor a Málaga. Ahora que vamos a tener complicaciones logísticas probablemente con muchos distribuidores que no podrán servirnos como nos servían antes, que no podremos tener no sé, enlaces logísticos sobre todo, ¿no? Con consumidores lejanos, creo que es el momento de pisar el acelerador con Sabor a Málaga y, oye, que hay muchísimos productores, que hay muchísimas cosas, que hay muchísimos productos agropecuarios que está a nuestra disposición, que está aquí y que nos va a hacer a todos crecer económicamente, pero creo que también nos va a dotar de un sello específico, de un sello de sabor, que es el sabor que nos une, que es el Sabor a Málaga. Yo siento muchísimo que todo esto haya sucedido, porque precisamente en el Salón del Gourmet estábamos convocados para desarrollar un proyecto que hace tiempo que lo estábamos llevando a cabo en el restaurante. Es no sé si decir un producto, ¿no? Pero es un menú específico que nosotros le servimos sobre todo a turistas, ¿no? A turistas bien nacionales, bien internacionales, que pasan en Málaga solamente 1 o 2 días y lo que no tenían era la posibilidad de viajar a las diferentes comarcas, ¿no? Entonces nosotros sentados en Araboca lo que le dábamos era la disponibilidad de hacer un recorrido por las comarcas malagueñas, conocer por medio de su gastronomía y su folclore pues cada una de las zonas que identifican a una Málaga tan pintoresca, tan variopinta y tan gastronómica también, ¿no? Por un lado encontramos productos de la Axarquía,
por otro lado encontramos productos de la zona norte y por otro lado encontramos productos de la serranía de Ronda y la de Genal, ¿no? Yo creo que era un pequeño recorrido para alguien que desgraciadamente pues no tiene el tiempo de poder visitar el interior de nuestra provincia, pues sí, que en la costa, que en Málaga, que en la capital, pueda disfrutar de la gastronomía tan riquísima que tenemos en nuestra provincia. Sí, la verdad que seguimos insistiendo en que ahora en el momento, ahora más que nunca, de consumir nuestros productos, tanto agroalimentarios como nuestros productos del sector del vino, de la alimentación, para recalcar. Y yo sé por la Diputación, porque suelo ser bastante mosca cojonera en cuando me dicen algo, lo sabéis los que me conocéis, y el Consejo también lo sabe, que suelo insistir mucho. Sé que la Diputación quiere apostar bastante por los productos malagueños, ahora más que nunca. Y yo le he transmitido también dentro de mi humilde posición decirle que tiene que apostar mucho también por la bodega y por los vinos de Málaga. Hay que apostar por nuestros vinos y hay que echar una mano a nuestros bodegueros. Es muy importante apostar por el sector. O sea, que eso es superior. Lo de la gourmet que se ha caído ahora, alimentaria, al igual que tú, yo también estaba invitado con Víctor Varela para potenciar los vinos dentro de la coctelería, porque hay que reinventarse dentro de tantas cosas. Y bueno, yo creo que es una labor que tenemos que hacer entre todos y todo esto que estamos haciendo ahora es poniendo en valor nuestros productos, que ya lo sabemos, pero hay que poner en valor que la gente que nos esté escuchando los consuma. Yo no sé lo que tú opinas, pero tú lo llevas haciendo toda la vida, yo lo llevo haciendo toda la vida, porque consumimos como profesionales todos los vinos que podamos, pero sobre todo defendemos los nuestros, ¿no? ¿Tú qué opinas? Totalmente. Una de fuera, bueno, yo te mando muchos clientes, ¿no? Porque sé cómo trata el producto. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, no es cuestión de ser chauvinista, es cuestión de simplemente creer en lo que tienes al lado porque sabes que es muy bueno. Porque sabes que es muy bueno a todos los niveles, ¿no? Es que vamos a la Vega del Guadalhorce y tenemos una riqueza tremenda, ¿no? Es que podemos ir al Valle del Genal y fíjate lo que está haciendo el amigo Pepe Simón con Dehesa Los Monteros, ¿no? Es que cualquier zona es suficientemente... Además, que creo que tiene la suficiente entidad también como para tener muchísimo arraigo, ¿no? En cada una de las gastronomías zonales. Tú eres axárquico. Fíjate la magnitud de lo que tenemos ahí, ¿no? No solamente a nivel vinícola, sino a nivel folclore. Y todo eso siempre está vinculado con el mundo del vino y con el mundo de la gastronomía. No lo olvidemos y sintámonos orgullosos, sin chauvinismo ninguno, sintámonos orgullosos de qué es lo que hace el que está al lado nuestra, que seguro que en estos momentos nos va a favorecer absolutamente a todos. Sí, bueno, tú también eras sárquico ya porque te casaste con una sárquica. Con suerte, sí. Le damos saludo a María. Bueno, vamos a entrar un poco ya en materia, conociendo un poco, que casi todos que estamos a tu lado te conocemos, pero había posiblemente gente que se ha incorporado de nuevo y no te conoce para que sepa pues la eminencia que hay dentro del sector, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de las zonas y sobre todo de la elaboración de los vinos tradicionales y también de los vinos Sierra de Málaga, ¿no? La intención nuestra a partir de ahora es que esto sea bastante fácil. Yo hablaré un poco de los vinos de Málaga, tú terminarás hablando de ellos y es un maridaje. Que sea muy fácil, que no cueste comprenderlo como piensan muchos, que es muy difícil. Y sobre todo, si hay una pregunta más técnica o demás, a través del post que se ha puesto antes en la página del Consejo Regulador, ahí podéis hacer las preguntas y las contestará bien Antonio o yo dentro de todo lo que sabemos, nuestras posibilidades y intentamos hacer lo mejor posible. Pero la intención es que esto cada vez salga más. Bueno, dentro de las zonas de producción que tenemos nuestra denominación de origen se llama denominación de origen Málaga, Sierra de Málaga y Paso de Málaga. Tenemos 3 denominaciones en una. Decir que fue la más antigua junto con Jerez, se protegió la marca Málaga en el 94, se reconoció la DEO en el 32 y se creó el Consejo Regulador en 1933, publicándose en el 35. O sea, compartimos junto con Jerez y otras denominaciones, pero por eso podemos decir orgullosamente que somos de la más antigua. Tenemos 5 zonas de producción, que es comarca de la Sarquía, la zona más oriental, donde delimita con la Sierra de Almijara, Alhama y Sierra Tejeda, sobre todo con Granada, la zona con más pendientes, Pizarra en descomposición, después tenemos la zona monte, similar a la Sarquía, pero que compone la cadena montañosa que cubre la parte de Málaga por detrás, pero también el Valle del Guadalhorce. Tenemos la zona norte, que es la altiplanicie de Antequera, que delimita con Córdoba. De hecho, dentro de nuestra DEO tenemos 2 pueblos de Córdoba, Benamejí y Palenciana. Luego tenemos la zona de Manilva. La zona de Manilva, aparte de Manilva, comprende Estepona y Casares, y es la zona más pegada a Cádiz, algo de Albariza, la más pegada al Mediterráneo, la más pegada al mar,
y luego terminamos por la serranía de Ronda, que tanta alegría nos ha dado. Es una altitud bastante de 600.000 metros, que está rodeada por el Valle del Genal, de Guadaltebar y de Gualfaro. Esas son nuestras 5 zonas de producción: Azarquía, Montes, Manilva, zona norte y Ronda. Eso sería lo que comprendería las 5 zonas de producción de la de Sierra de Málaga, Málaga y Paso de Málaga. Vamos a los vinos tradicionales Málaga, que es lo que vamos a empezar. Dentro de los vinos tradicionales Málaga vamos a intentar que sean muy sencillos, aunque todo el mundo dice que es muy complicado. Ahí lo delimitaríamos con vinos de licor o fortificados o encabezados, como se dice en Málaga, y los vinos tranquilos o sin fortificar o encabezados. Vamos a empezar por ahí los primeros. Vinos de licor o fortificados o encabezados. Ahí lo tenemos: secos, dulces, y dentro de los dulces tenemos el tierno, el maestro y el dulce natural. Y a partir de ahí, Antonio, te dejo con los vinos de licor fortificado o encabezado. ¿Qué es encabezar? Bueno, encabezar es añadir alcohol vínico en las diversas proporciones según nos marca el Consejo Regulador de Estructura. La primera selección que he hecho para que defina un vino seco nos lleva a la zona norte de nuestra provincia, y yo me lo he puesto muy fácil a mí mismo y me he inclinado por Trajinero. Trajinero es un vino seco elaborado con la variedad Pedro Jiménez, que fermenta hasta unos 15 grados de alcohol aproximadamente, y se le añaden 3 grados más de alcohol vínico, teniendo una crianza aproximada de unos 10 años, ¿no? Tiene unos 30 gramos de azúcar residual, y es probablemente ese azúcar residual la que nos dé la posibilidad de armonizarlo con platos de un carácter muy diferente unos de otros, ¿no? O bien podemos plantarle cara a platos que son muy complicados de maridar, como pueden ser los espárragos verdes o como pueden ser las alcachofas, las coles de Bruselas, ¿no? En menestra, pero a nosotros en Araboca verdaderamente, como nos gusta combinarlo, es haciendo lo que nosotros denominamos un maridaje integrado, ¿no? Que es que el vino forme parte muy importante de la terminación del plato, ¿no? Es una crema de gazpachuelo, ¿no? En el que no vamos a encontrar ningún tropezón, vamos a emulsionarlo absolutamente todo, ¿no? Vamos a tener textura de patata muy cremosa junto con una mayonesa tibia, y después la combinación siempre nos va a llevar a lo marisquero, ¿no? Para hacer contraste con ese carácter ligeramente abocado que vamos a encontrar en el vino. ¿Por qué es integrado? Porque siempre sugerimos que el cliente termine de golpear su plato, ¿no? Primero lo pruebe y después con ese mismo vino, con Trajinero, termine de golpear ese plato, cambiándole completamente el carácter, ¿no? Y haciendo un maridaje en el que se fusionan perfectamente tanto plato como vino. Comenzaríamos con los dulces, vamos a los dulces naturales, ¿no? Mi propuesta ha sido capuchina vieja, dulce natural de PX, ¿no? Había pensado irme a la Sarquía, a lo mejor, con broches, o irme a Andresito, ¿sí? Pero bueno, yo creo que este vino sí que marca un poco el paradigma de lo que puede ser un dulce natural. Es un vino que fermenta hasta 8 grados y se encabeza hasta 15 grados de alcohol, ¿no? Después el resto, en este caso, hasta 15 grados de alcohol, puede encabezarse hasta 17, si no me equivoco, ¿no? Y después el resto pues, puede tomarlo, como en este caso, debido a su crianza muy dilatada, toma 2 grados más de alcohol vínico, ¿no? Una crianza de 6 años, y que nosotros hemos hecho una combinación de postre con una base de pasta sablé, con una crema pastelera de vainilla, con un fondo frutal donde aparece el albaricoque y algún fruto rojo también de combinación. El vino maestro, Jesús, el vino maestro, si no te importa, voy a dejar que seas tú quien lo desarrolle, y después yo hago el matiz con el maridaje. Bueno, el vino maestro para mí tiene algo muy especial porque se elabora, es un vino que de la bodega Antonio Muñoz Cabrera, una bodega mítica de aquí de la zona, que a la cual todos queremos mucho porque nos abre sus puertas a todos nosotros. Dentro de mis prácticas de viticultura y enología del máster de la Cámara de Comercio, me toca hacer prácticas, bueno, me deja Juan hacer prácticas con él, ¿no? Y estando con él, pues él me dice: Jesús, va a estar aquí con nosotros unos meses y no vamos a hacer ningún vino nuevo. Tengo muchas ganas de elaborar un vino que se dejó de elaborar en Málaga. Y entonces decide hacer un vino maestro. Para mí es un orgullo que ese vino maestro que sale de ahí, que se llama Miña Sarquía, salga de esta elaboración, ¿no? Es un vino que empieza el mosto y se le añade alcohol vínico, 8 grados de alcohol vínico, para que vaya fermentando lentamente, poco a poco, hasta conseguir los 5 grados de alcohol que ya separa, y tiene que tener azúcar residual más, igual o superior a 100 gramos de azúcar por litro. Va a tener alcohol entre 15 y 22, y la verdad que para mí una maravilla nuestro vino. Solamente ahora mismo se elaboran 2 en Málaga, uno lo hace Juan Muñoz y el otro creo que lo tienes tú por ahí, ¿no?
Pues correcto, correcto. Esa va a ser mi propuesta y es un vino que se elabora para una bodega rondeña que es Chinchilla, ¿no? Me parece elegantísimo, ¿no? Tremendamente sutil, ¿no? Yo creo que ese modelo de elaboración, además, lo que hace es que integra perfectamente el alcohol añadido y hace que todo se quede como mucho más compacto, ¿no? A la vez, creo que protege mucho los valores varietales de la variedad. Esa variedad que tanto tú como yo queremos muchísimo y que probablemente sea la más explosiva aromáticamente, la Moscatel de Alejandría. Voy a hacer un pequeño spoiler porque este maridaje precisamente es una propuesta que voy a pasar para ABC para este fin de semana y es una combinación con un queso de leche de cabra cruda de una firma de Colmenar que es Algama, ¿no? Y me pareció, enseguida lo vi, ¿no? Digo, por aquí van a ir los chiros, ¿no? Vamos a combinarlo con un queso diferente, con este queso, ¿no? Y vamos a añadirle además una pequeña gelée de pétalos de rosa que también creo que le hace un guiño muy específico a la variedad, ¿no? Le sienta estupendamente bien. Bueno, vamos a pasar a un vino tierno, otro de los vinos base. Partimos de una uva soleá, con lo cual se concentra un poquito más. Muy asoleado. Arrancamos. Muy ¿El asoleado. qué? Muy asoleada. Con lo cual lo que estamos haciendo es concentrar todo. Para Concentrar quien no azúcares, sepa lo que, concentrar acidez también. para quien no sepa lo que es asolear una uva, por ejemplo, explícanos lo que es asolear y cómo se asolea aquí en nuestra zona. ¿Vale? Nosotros soleamos en los esteros, ¿no? Se va colocando en todo en dirección sureste, suroeste, ¿no? Para que el sol del mediodía y la tarde termine de dorar las uvas y se le van dando vuelco para que tenga el punto justo de dorado que se convenga en base al tipo de vino que nosotros queramos elaborar a posteriori, ¿no? Eso yo creo que identifica también lo que es el paisaje de la Sarquía, ¿no? Cuando subimos a los montes de la Sarquía y vemos todos esos paseros donde descansa durante el tiempo determinado las uvas para tomar el color necesario y esa reducción, ¿no? Esa concentración precisa justo para poder después no solamente vinificarla, sino también disfrutarla como uva pasa. Estamos en el vino tierno, ¿no? En el que tenemos, encabezamos hasta 15 grados y tenemos un grado de azúcar residual de 45 gramos por litro, ¿no? Según la variedad de la que queramos elaborar el tierno, pues vamos a proponer dos maridajes distintos. Uno es si partiéramos de moscatel, que también voy a ser muy arriesgado con esta etiqueta. Yo he seleccionado Zumbral, y si fuera de Pedro Jiménez, voy a seleccionar la reserva de familia de López Hermano, ¿no? Si es Zumbral, yo creo que es un vino ideal para combinar con productos navideños, ¿no? De hecho, tanta gente que nos visita en Navidad, ¿no? Suele ser el producto que una vez que lo prueban dice, oye, yo esto me lo quiero llevar para donde sea, ¿no? Me paso 2, 3, los días de festividad en Málaga y después siempre todos pescan una botellita de Zumbral para llevársela para su casa y para convertirse en embajadores de nuestros vinos, ¿no? Con turrones, con frutas escarchadas, pero con dulces navideños sobre todo, y para una sobremesa en la que no nos queramos meter también con altas graduaciones alcohólicas, ¿no? Y en caso de ser Pedro Jiménez, mi propuesta ha sido en el restaurante con un postre muy clásico que parte de dos registros que vamos a encontrar muy claramente en la elaboración de este vino, que son el tofe, ¿sí? El caramelo, el chocolate y el café. Es un pastel ópera que elabora María con un interior, siempre lleva un ganaché. Es una cremita muy, muy suavita que podemos encontrar en el interior, que cuando rompe el postre sale un poquito, no tiene otra textura diferente a las dos composiciones de fuera, ¿no? Tenemos un bizcocho de café, tenemos una mousse ligerita de chocolate y dentro ese ganaché de caramelo que armoniza perfectamente con el vino, porque creo que encontramos unos registros muy similares tanto en uno como en otro, ¿no? Vamos a pasar a los vinos tranquilos. Antes de pasar vino tranquilo, recordar lo que hemos hablado, vinos de licor o fortificado encabezado, que han sido los secos o dulces, y dentro de los dulces hemos tenido el tierno, el maestro y el dulce natural. Hemos hablado un poco de los paseros, que se suelen llamar paseros o toldo aquí en nuestra comarca de la Sarquía, y se suelen llamar paseras, más en la zona de Antequera y la parte de allí donde se extienden, en vez de extenderse en pendiente como la Sarquía, en un cuadrilátero hecho por la pizarra de abajo y en el cual tiene un toldo para cerrarlo de solo de toldo, pues en la zona que hemos hablado se tiende sobre los camellones o sobre el suelo y son las paseras, ¿no? Y ahí dejamos tanto para vino como para pasa, que también por ahí han hecho una pregunta y se la respondo que sí es verdad que la pasa de uva moscatel es reconocida por el SIPAN, Sistema Importante o Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial,
por la FAO, siendo el primer alimento que se reconoce en Europa, ¿no? Pues ahí pasamos y terminamos con los vinos de licor fortificado y pasamos a los vinos tranquilos o sin fortificar o sin encabezar. Y ahí tenemos igual secos y luego tenemos los dulces. Y dentro de los dulces tenemos los de uva sobre madura, que a su vez tienen dulce y naturalmente dulce, y los de uva pacificado. Pacificado. Correcto. Arrancamos con lo seco y arrancamos con un auténtico fetiche para mí en el restaurante, porque es actualmente el único vino con crianza biológica que se embotella en nuestra provincia, ¿no? Está elaborado 100% con la variedad Pedro Jiménez, es de la zona norte de nuestra provincia y es de la bodega Cortijo La Fuente, ¿no? Hablamos de Don Pepe, una auténtica joya enológica que creo que habla un poco también de la vinculación que tiene la zona norte también con Córdoba y esa manera de elaborar vinos generosos en aquella zona, pero partiendo de la misma variedad y partiendo también del método tradicional de criadera y solera, pero en este caso bajo vinovación. Hablamos de un vino aproximadamente de unos 5 años de crianza, un vino gordito de textura, muy amplio en la boca, ¿no? Tremendamente salino y que nos da juego para muchas cosas, pero te aseguro que en mesa, cuando lo ofrecemos a un cliente que viene de Nueva Málaga, lo hace enganchado desde el principio, ¿no? Porque es tremendamente original, ¿no? Nuestra propuesta de armonía es con la presa ibérica embutida del guarro criado con castaña en el Valle del Genal de la firma de Dehesa de los Monteros, ¿no? Ahí contrarresta estupendamente bien el carácter ligeramente salino que vamos a encontrar en la boca con el levísimo carácter dulce también, ¿no? Que tiene esta pieza, ¿no? Que tiene una alimentación única, singular y muy vinculada también a nuestra gastronomía de la serranía de Ronda. Ese vino es nuestro, bueno, como ha dicho Don Pepe, nuestro vino generoso, perdón, nuestro vino bajo velo de flor, que se comenta que solamente se elabora vino bajo velo de flor en Córdoba, en Montilla-Moriles o en Huelva, creo que en Málaga, y siempre hemos tenido esa crianza, ¿no? Pues sí que ha habido bodegas que han desarrollado eso, porque por un motivo o por otro, pues entiendo que no han sido capaces de mantenerse en el mercado, ¿no? Yo recuerdo un seco de Gomara, que si no me equivoco tenía también una crianza bajo velo de flor que estaba estupendo, ¿no? Y estamos hablando de 10 años aproximadamente que desapareciera la etiqueta del mercado, ¿no? Una bodega histórica, una familia histórica de elaboración de vinos desde tiempo ancestral aquí en Málaga. Vale. Continuamos con los dulces y vamos a lo naturalmente dulce. Precisamente, ya nos lo han preguntado por ahí, yo lo que tengo en mi copa es un naturalmente dulce que he enganchado después del postre, ¿no? Hemos comido una frutita y ya he enganchado, lo he mantenido un poco fresquito y me va a acompañar durante toda la tarde, este ratito que estemos pasando. Tú tienes un vino tranquilo, yo me he decidido por un vino tradicional, un vino de licor, un trasañejo que yo creo que sabes cuál es porque sabe bastante perfectamente mi gusto. Creo que estamos los dos en la misma zona. Creo que yo estoy con Moscatel de Alejandría y tú estás con Pedro Jiménez. Por ahí van un poco los tiros, ¿no? Creo que lo tuyo es bastante más viejo también que lo mío, que hablamos de un pálido, ¿sí? Por el tiempo de crianza, también por el color, ¿sí? Y creo que hay fragancias identificativas de la elaboración de cada uno de ellos, ¿no? En lo que se pretende es ser lo más fiel posible a la espectacularidad de la variedad, pero también creo que se contempla mucho el suelo del que procede. Asaquía, pizarra, mineralidad, todo eso vamos a intentar llevarlo a la copa, ¿sí? Bueno, naturalmente dulce, yo creo que este tipo de vino muestra la evolución también del Consejo Regulador, ¿no? Cómo permite y abre un poco la mano, ¿no? Y permite que entren nuevos modelos de elaboración que en base a la tecnología hagan vinos mucho más puros incluso, ¿no? Mucho más puros para no tener que adicionarlos con alcohol. Ojo, no hablamos de que eso sea malo. De hecho, es lo que se ha hecho siempre. De hecho, Juan Muñoz, su vino favorito, creo, vinculado a la familia, es el dulce natural, ¿no? Como modelo de elaboración para él, ¿no? Después podemos llevarlo a donde quiera, ¿no? Pero creo que ese toqueteo a los vinos creo que está muy vinculado con las elaboraciones de vinos malos, que no olvidemos que la gran mayoría de ellos son vinos de mezcla, probablemente fueran vinos que se hicieran específicamente para cada una de las familias que le gustara un modelo de elaboración concreto. Pues a mí me gusta así, con un poco más de color, pues le pongo un poquito de arrope, después hablaremos de él, que yo lo quiero con un poco más de dulzor, pum, lo golpeo con un vino tierno dulce, así. Bueno, el naturalmente dulce tiene tanto
los azúcares como el alcohol son endógenos de la fermentación, con lo cual yo creo que están totalmente integrados, totalmente compactos, totalmente plasmados en el vino final. Y con ello, insisto, se provoca que la variedad esté perfectamente limpia en presencia, ¿no? Mi propuesta es uno de los proyectos bodegueros que también creo que identifica mucho el carácter del malagueño, ¿no? Que es acoger a gente de fuera para que nos enseñe a mejorar lo que nosotros llevamos haciendo de siempre, ¿no? Clara y André, bodegas Ventomiz, naturalmente dulce, de Arillana. Yo aquí le encuentro también una muy fácil ubicación en los postres, ¿no? Y mi propuesta es con una crème brûlée de vainilla con cítricos y algo de fruta de hueso, ¿no? Pues podría ser, por ejemplo, algo de níspero, que creo que además estaría muy vinculado también territorialmente a ellos, ¿no? Este tipo de maridajes geográficos, ¿no? Donde el vino de la zona se combina perfectamente con los productos que nos ofrece también ese mismo territorio, ¿no? Por eso una crème brûlée donde pudiéramos aderezarla con cítricos y algo de níspero, pues le iría estupendamente bien, ¿no? También María, yo recuerdo que hizo un postre que lo combinamos también con arellano naturalmente dulce y fue una horchata de almendra, ¿no? Es como si hiciéramos un ajo blanco dulce, ¿sí? Y le preparó un puré de uva moscatel en la base y aquello encajó perfectamente con el vino que elabora Clara y Andrés. Vamos a pasar a los dulces de uva pacífica, donde encontramos muchísima más concentración nuevamente, tanto de azúcares como de acidez, y donde tiene una peculiaridad y es que tenemos graduaciones alcohólicas más bajas, ¿no? Yo creo que eso es un matiz muy importante para poder combinarlo dentro de un menú de degustación largo, ¿no? Donde muchas veces buscamos el bálsamo de un vino que sea un poco más ligero en potencial alcohólico, ¿no? Yo siempre digo que es como una montaña rusa, ¿no? Es como una serie de televisión en la que todos los actores son los mismos, pero no tiene por qué ir un episodio enganchado al otro, ¿no? Sino que al final todo tiene que ser un conjunto terminando todos los actores felices, ¿no? Pero me gusta dar un pequeño bálsamo en los menús de degustación muy largos con vinos de graduaciones alcohólicas más bajas, y para ello pues la selección es de otro de los grandes históricos y otro de los grandes clásicos vinos Málaga, que creo que nos ha representado a nivel mundial, es Jorge Ordóñez número 2 Moscatel de Alejandría, ¿no? La combinación aquí, si nos vamos a algo mucho más gastronómico, y nos iríamos a un foie fresco, que lo vamos a combinar con una reducción de miel de caña y naranja, ¿no? Ahí, al tener tanta textura el vino, ¿no? Por ese azúcar residual que tiene, pues la textura lo que hace es que envuelve la grasa del foie, y la acidez que tiene, esa acidez trepidante que tiene ese tipo de vino, pues arrastra, y lo que hace es que, no creo que sea el término correcto, ¿sí? No creo que sea el término correcto, pero se emplea mucho la palabra limpiar, ¿no? Si es limpiar para volver a manchar, pues perfectamente, y así esto es un no parar entre ese foie fresco y el número 2 de Jorge Ordóñez. La verdad que deseando que ahora ya, ¿eh? La verdad que se nos está poniendo una gana de visitarte. Un apunte sobre el último vino que has dicho, que tenemos grandes vinos aquí en Málaga, no solamente aquí en la de Málaga, sino en la Sierra de Málaga, luego hablaremos de los grandes premios que tenemos. El vino que has dicho último, el Victoria número 2, pues nos representó, o fue uno de los vinos de postre en una de las cenas de gala de los premios Nobel, ¿no? O sea, que imaginaros hasta dónde han llegado nuestros vinos ahora, pero anteriormente nuestros vinos eran los más deseados del mundo entero, en los que más tenían esa distribución, ¿no? Vamos a terminar con los vinos, un poco de recordarlo a grosso modo para que la gente vea que es fácil. Tenemos los vinos de licor o fortificados encabezados, los cuales están el seco y los dulces. Dentro de los dulces, el tierno, el maestro, el dulce natural. Y luego tenemos los vinos tranquilos o sin fortificar o encabezar, que están los secos y los dulces. Y dentro de los dulces están uva sobre madura, que está el dulce o naturalmente dulce, y los de uvas pacificadas. Ahí hemos terminado nuestros vinos tradicionales, pero también estos vinos tradicionales, nosotros tenemos una tipología de crianza, ¿no? Y esa tipología de crianza puede ser el pálido, que es sin envejecimiento, el Málaga el noble envejecimiento mínimo de 2 años, el añejo envejecimiento mínimo de 3 años y el trasañejo envejecimiento mínimo de 5 años. Pero aparte de eso, también lo podemos mencionar por el color, por menciones tradicionales,
o por términos tradicionales. En el color es lo que quiero entrar, porque en el color, que no quiero que la gente lo sepa, la gente tiene que saber un poco lo que he explicado antes. Lo que he dicho ahora es cuando alguien quiere tener más información sobre nuestro vino. Pues entonces podemos entrar, que lo vamos a pasar rápidamente como la guianza, el color. El color puede ser o dorado, oscuro, y eso depende del arrope. Y es lo que quiero que explique, porque el arrope es algo muy tradicional aquí en Málaga y que todavía hay alguna bodega que lo están haciendo. ¿Qué es el arrope y para qué sirve el arrope? El arrope es el mosto cocido, con lo cual lo que estamos es concentrando color y también concentrando extracto seco, ¿no? Lo que obtenemos con la añadidura del arrope a cualquier vino es dotarlo de esa pigmentación, de ese color, y probablemente también marcándole un poco ese carácter amargo, ¿no? Que va a ofrecernos una característica distinta y que nos va a equilibrar también. Nos va a equilibrar el carácter dulce que generalmente nos vamos a encontrar en este tipo de vino. Es, bueno, pues como decíamos, ¿no? Es una estrategia de enología para poder matizar, para poder golpear los vinos y dejarnos clavados exactamente con la coloración, la pigmentación que estamos buscando. Ahí es lo que hablamos siempre, que nuestros vinos tradicionales son los vinos de mezcla. O sea, podemos mezclar un tierno con un poco de seco, con un poco de arrope, ¿no? Y dar una crianza, ¿no? Sería lo que hacían las grandes bodegas. O sea, nuestras bodegas, cada una haría elaborar su vino por su vino de mezcla, ¿no? Se puede decir, ¿no? Correcto. Como decía, yo creo que eran vinos prácticamente hechos al detalle, donde yo quiero esta tipología de vino que tenga este color y que después me dé estas sensaciones aromáticas y sobre todo que me dé estas sensaciones en boca, que son las que a mí me gustan, ¿no? Se hacían seguramente vinos prácticamente a medida. Bueno, como he dicho también, en los vinos hay menciones tradicionales y también hay menciones por la uva, ¿no? Si un vino está elaborado 100% con moscatel o con Pedro Ximénez, se puede llamar un vino moscatel o un vino Pedro Ximénez. Si está elaborado con el mosto yema, puede ser un vino de lágrima. Y si ese mosto yema está envejecido años, es lágrima Christie. Pero también hay menciones muy interesantes como el dry o el pale dry, pale cream, el dulce o el pajarete. El pajarete es algo que a mí me suena que todo el mundo quiere saber lo que es, que todo el mundo pregunta, y yo creo que en Málaga se siguen elaborando pajaretes y quiero que nos explique ese tipo de elaboración, lo que es un pajarete. Se siguen elaborando pajaretes y además yo creo que cada vez se están elaborando mejor, ¿no? Porque cada vez también se están perfilando un poquito más, ¿no? Volvemos nuevamente al hecho de que utilizando la tecnología podemos darle una vuelta de tuerca a cosas que se han hecho de siempre para mejorarla, ¿no? Porque al final los gustos, los paladares también van evolucionando, la gente prueba muchos vinos y quiere vinos cada vez más perfilados, más concretos, más finos, más limpios, ¿no? Yo de todas maneras aquí un juego en casa, fíjate, porque Málaga, Jesús María, se huele, se bebe y también se lee. Buen libro. Ojito al apellido. ¿Sí? Ojito al apellido. Garijo, ¿no? Yo, pajarete, me quedo en la casa del guardia. Y me quedo además para tomármelo allí, ¿no? Porque creo que hay un maridaje de contexto también, ¿no? Hay un tipo de vino que asociado a un lugar muy, muy determinado siempre te sabe mejor, ¿no? Y son mucha gente también la que nos visita y somos muchos también los que nosotros como embajadores lo primero que hacemos es llevarlo a la alameda principal, a la casa del guardia y que corra el pajarete hasta que nos hartemos muchas veces, ¿no? Aquí además hay un tipo de maridaje muy de confrontación, ¿no? Porque la propuesta, ser una taberna, está muy vinculada al marisco, pero es que le sienta estupendamente bien, ¿no? Esos azúcares residuales combinan perfectamente con mariscos crudos o con muy poquita cocción para darle equilibrio y armonía, ¿no? Se me vienen a la cabeza, no sé, unas gambitas, ¿no? O las bocas que preparan allí, ¿no? O la mojama, o unas anchoas, ¿no? Productos que no son nada fáciles tampoco para poder combinar, pues. Y después tenemos la evolución, y la evolución puede que sea el pajarete más limpio que yo he probado últimamente es el que ha elaborado Juan Muñoz, que además lo ha aderezado un poquito con moscatel, que creo que lo levanta un poquito también. Yo creo que estamos acostumbrados casi siempre a que la base sea Pedro Ximénez, y Pedro Ximénez podemos decir que es un poco más sobria, ¿sí? Aromáticamente, y la moscatel yo creo que la ha levantado, le ha dado un poquito más de alegría, pero manteniendo ese carácter tan arraigado malagueño. Bueno, como bien decías, Juan Muñoz ha creado un poco de ese moscatel. Juancho Asenjo dijo, la Juanchipedia, como ya se le conoce después de este combinamiento, él dijo que antes de la filoxera lo que más había para vinos eran la pequia aquí en Málaga, ¿no? Que la moscatel se utilizaba mucho más para pasa, ¿no? A partir de la filoxera, después cuando la moscatel ha tenido mucho más reconocimiento y ha tenido mucha más importancia, ¿no? Hablando de la moscatel, alguna de las preguntas que ve ahí mi amigo Antonio de Milamores, que ya me ha preguntado varias veces, un PEC y me pone interrogaciones porque yo suelo decir que
que la Moscatel es la mejor uva del mundo porque es la única uva que se puede tomar en pasa, en fruta y en vino en muchísimas elaboraciones. Entonces, no suelo decir mucho, claro, y como he dicho que estoy tomando un pequi, el hombre me ha preguntado varias veces, Antonio, a mí me gustan todos los vinos de Ronda, muchísimo, Antonio. Ahora hablaremos de ello. Bueno, hemos hablado ya de la DEO Málaga, de los vinos tradicionales de Málaga. Yo creo que hemos hecho algo fácil, reconocible y además un maridaje perfecto, como tú lo has hecho, que es nuestra intención, pero por supuesto no nos podemos olvidar de Sierras de Málaga, ¿no? De la denominación sí, de... Jesús, no sé si a lo mejor queda un poco por terminar de apuntar en la DEO Málaga, a lo mejor queda un poco las crianzas. Sí, hemos hablado de la crianza, sí he dicho lo del pálido noble añejo y trasañejo, pero si quieres hablar de esto, genial. Sí, exactamente, el pálido que son... Noble mínimo 2 años, añejo mínimo 3 años y trasañejo a partir de 5 años, ¿no? Y aquí también creo, Antonio, y yo creo que estás conmigo, que deberíamos tener una categoría de calificación especial para estos vinos de 30, 40 años. Yo, no sé, ahí te lanzo un poco que tú digas qué te parece. Bueno, yo creo que el definir otra área diferente para ese tipo de vinos en concreto, que evidentemente son tan escasos, creo que simplemente nos facilitaría mucho más las cosas a nosotros y al consumidor final, ¿no? Estamos hablando de una terminología BORS, ¿no? Como hablaríamos en otra zona vinícola andaluza, ¿no? Para detectar ese tipo de vinos con una vejez extrema, ¿no? Y una calidad también interminable, ¿no? Absolutamente imbatible. Eso es algo que estoy seguro que nosotros lo veremos pronto, Jesús. Estoy seguro que lo veremos pronto. Además, yo creo que, por desgracia, lo que está ocurriendo va a hacer que defendamos nuestro producto local, que es lo que hablamos siempre, y ahora se va a consumir nuestro producto y nuestro vino, que es lo que queremos nosotros, que tenemos muchas bodegas, 46 creo que son las que hay ahora mismo en la provincia, y sobre todo que no solamente, aunque ahora se conocen mucho los vinos que vamos a hablar, los de Sierra de Málaga, nuestros vinos tradicionales, son grandes vinos que no tienen nada que desmerecer pues, a otras grandes denominaciones que existen en Andalucía, y nosotros siempre hemos sido pioneros. Pues Málaga al final, sí, hay otra cosa, hay otro detalle muy interesante con respecto a lo que has comentado de Juancho, y habla un poco también de la diferencia generacional también, ¿no? Yo siempre digo que la Moscatel de Alejandría es la variedad que pone a Málaga en el mapa vinícola mundial, pero por las elaboraciones actuales, ¿no? Evidentemente, si servimos lo que tú tienes en tu copa, eso es arrollador, ¿sí? Pero creo que lo que pone a Málaga un poco en el mapa vinícola mundial actualmente es la Moscatel de Alejandría. Sí, yo pienso lo mismo. Si quieres hablamos un poco de la crianza ya de la DEO Málaga, vinos tradicionales, o pasamos directamente a Sierra de Málaga. Nos quedan 10 minutos. Pasamos directamente a Sierra de Málaga. Sí, pasamos a Sierra de Málaga y, bueno, explicamos un poco lo podemos hablar. Ahí tenemos los vinos tranquilos, los vinos blancos, rosados, tintos. Esperamos que pronto, creo que algo se está mirando, estén los espumosos, que ya tenemos algunos de gran calidad, y por lo tanto, lo más conocido dentro de Sierra de Málaga y que hablamos muchísimo, pues los vinos de la Serranía de Ronda, grandes vinos que vinieron aquí de la mano de Federico Soa y de Juan Manuel Beta en el año 82, de Príncipe de Hohenlohe. Pues al final está creciendo mucho Ronda está apostando y apoyando mucho que nuestros vinos estén ahí pendientes. Soy un gran enamorado de sus vinos, porque aunque me peleo mucho con ellos, quiero que tengan mucho vino también de la sequía. Pero bueno, háblanos un poco de Sierra de Málaga y de sus elaboraciones. Bueno, detrás de cada proyecto bodeguero hay personas, ¿no? Y yo creo que tú has abierto el camino con 3 perfectos gastadores, ¿no? Uno, Alfonso Elloé, vaya tío intrépido tuvo que ser, ¿eh? Tremendamente atrevido, ¿no? Ahí estuvo Carlos Falcó también detrás del proyecto, animándolo y asesorándolo en muchísimas cosas, ¿no? Y después tú has nombrado a otros 2 personajes. Uno es Juan Manuel Beta, que ha estado muy vinculado a multitud de proyectos bodegueros en Ronda, ¿no? De una manera o de otra, casi siempre ha estado asesorando, dando algún tipo de consejo y muy vinculado a proyectos que después se han definido por otra línea, con otra filosofía, pero siempre un poco ha existido la mano de Juan Manuel Beta a la hora de comenzar a arrancar el proyecto. Y el otro, yo siempre digo que a los vinos, Jesús, le pasa como a los perros, que todos se parecen a sus dueños. Y Federico Schatz es el claro ejemplo de eso. Sí. Es el claro ejemplo, ¿no? Es un jardinero de la viña con un minúsculo jardín que se dedica a plantar, a cuidar con muchísimo mimo para darnos cosas tremendamente singulares. ¿Sí? Lo mismo que él.
lo mismo que él, ¿no? Porque yo creo que ni su Chardonnay parece una Chardonnay de cualquier otra parte del mundo, ni sus monovarietales de otro tipo. Ahora después, yo creo que hay el desarrollo de algunos de ellos, se parecen tampoco en absoluto a nada más que a lo suyo. Hay que tener personalidad, pero sobre todo lo que hay que tener es muchísimo trabajo de desarrollo para llegar a conseguir eso, en una zona donde en el año 82 no había absolutamente nada. Sí, Antonio, esto ya Clara, estoy viendo algunos comentarios y tiene bastante razón, claro, con lo que es interesante el envejecimiento de los Sierras de Málaga, el vino Sierra de Málaga. El tema que elaboramos poco vino, no sabemos esperar porque somos ansiosos, nosotros somos ansia, como se dice aquí en Málaga, y no sabemos esperar. Y cuando encontramos alguna botella en casa que ha tenido un tiempo y demás, de hecho yo a mediodía me he tomado una del 2013, un tinto de 2013, estaba espectacular, que la tenía por ahí dentro de mi botella. Al final no sabemos guardarlo porque queremos verlo ya. Y es cierto que nuestros vinos Sierra de Málaga, la crianza resulta espectacular. Es cierto que no está el moscatel seco, que cada vez lo estamos demandando más, y son los vinos que tenemos que pedir, una moscatel seco joven o un PX seco joven dentro de los restaurantes, que es lo que ahogamos y lo que decimos. Yo creo que la crianza le viene de puta madre, como mal dicho, a nuestros vinos, ¿no? Sí, hoy en día, además, esto es un término general, ¿no? Se buscan cada vez vinos blancos un poco más fortificados, con trabajo de día, trabajo de madera, para ponerlos un poco más gordos, más robustos, para darle también más capacidad de envejecimiento. Y creo que para posicionarlos también en un contexto más gastronómico en mesa. Y al contrario, casi siempre lo que se están buscando es tintos con más carga de fruta, donde la madera sea un actor secundario que esté ahí, que colabore para que el auténtico protagonista sea el carácter varietal que podamos encontrar y la expresión de cada uno de los territorios donde parte cada uno de los proyectos, ¿no? Creo que teniendo en cuenta eso, Málaga está leyendo bastante bien ese partido, ¿eh? Sierras de Málaga está leyendo bastante bien ese partido. Sí, y además yo veo que algunas bodegas están elaborando sus vinos con madera con crianza de 2 y 3 años, o sea, de que ya han usado 2 o 3 veces. Y eso lo que hace es redondear el vino, que algunas veces hay clientes que dicen que el vino es un poco duro, y de esta pequeña crianza con vinos con madera que ya tiene bastante uso, lo que hacen es redondearlo, suavizarlo, que sean mucho más sedosos en la boca y que hace que la primera vez que alguien beba un vino malagueño no le resulte, acostumbrado a otros tipos, a otras denominaciones, no le resulte tan duro. Yo quiero que nos hable un poco del maridaje de los vinos de Sierra de Málaga, de nuestros vinos blancos, rosados y tintos. Vale. En primer lugar, vamos a hacer una especie de corredor mediterráneo, ¿no? Con la Moscatel de Alejandría, ¿no? Y vamos a ir desde la Axarquía hasta Manilva con la misma variedad, pero dos conceptos completamente distintos de criarla, ¿no? Debido a la diferencia de suelo que tenemos en un sitio y en otro, ¿no? El vino seleccionado para representar a la Axarquía, generalmente en Araboca, es un vino o un proyecto que está en un momento sensacional, que es Jarel seco afrutado. Me encanta. Me parece que es limpio. Me parece que es limpio, ¿no? Además, creo que juegan no sé si está feo decirlo, pero creo que juegan un rango de precio que te puede permitir perfectamente poder abrir y enseñar a mucha gente que nos visite, señores, esto es lo que estamos haciendo actualmente. Telmo Rodríguez está a 200 metros, ¿eh? Telmo Rodríguez está a 200 metros, o sea que... También, no está nada mal tirado tampoco, no está nada mal tirado tampoco. Lo que pasa es que yo para su vino a lo mejor me iba para algo más poderoso, más concentrado, más gastronómico, ¿no? Lo mismo también que el moscatel sobre Líes que elabora Clara allí en Ventomil, ¿no? Me parecen vinos bastante más gastronómicos, ¿no? El maridaje es geográfico, ¿no? Y es con un ajo blanco, un cremoso de ajo blanco, con una bolita de helado Málaga. Eso ya fue todo un clásico en Don Vino y sigue teniendo multitud de adeptos. Tiene una tribu detrás de él. En Araboca se sigue manteniendo ese maridaje que está muy vinculado con el territorio, con la variedad del lugar y también con una elaboración característica de la Axarquía, ¿no? Pero también creo que le sienta muy bien a la cocina oriental, donde encontremos muy leves cocciones, donde haya también sazonamientos muy delicados, ¿no? Esas variedades tan perfumadas, tan terpénicas, le sienta estupendamente bien esa combinación, ¿no? Y como te he dicho, Jesús, vamos a hacer un corredor mediterráneo y vamos hacia la otra punta, y la otra punta está en Manilva, ¿no? Este proyecto a mí me pone loco, es Nilva lo que hace Arquimiro, porque es otra versión completamente distinta, es otra vuelta más al calcetín de lo que se puede elaborar con la variedad moscatel de Alejandría, ¿no? Nilva, tremendamente salado, creo que expresa perfectamente lo que tiene bajo sus pies, lo que tiene en el suelo, que es esa masa de albariza que al final va a la cepa, va a la uva, y si el hombre
que en este caso el hombre lo hace estupendamente bien, termina yendo a la copa, ¿no? Y aquí sí que buscamos un maridaje de mucha más confrontación, de mucha más mesa, ¿no? Y buscamos un pescado blanco, pues podríamos poner, por ejemplo, podríamos poner, podríamos buscar un rape o una merluza, por ejemplo, sea un poquito ligerito también de textura, ¿no? Pero al final no vamos a encontrar tanino ni nada, pero un ligerito de textura, finura, delicadeza, ¿no? Y esto lo que le aportaría es el grado de salinidad, ¿no? Siempre además acompañándolo de salsas que estuvieran muy ligeras y bien trabajadas. Bien, seguimos. Continuamos con la versión del Chardonnay elaborada en ronda por otro de los grandes personajes. Podríamos hablar de nombres, porque si antes hemos hablado de Federico Schatz y Juan Manuel Beta, ¿no? Previo paso Príncipe Alfonso del Noe y Carlos Falcó, pues yo creo que hoy no se puede olvidar que hay una pleyad de jóvenes que recogen el testigo y curiosamente, corrígeme si me equivoco, son todos de fuera de ronda. Sí. Ana de Castro, Vivi García, Rodrigo Niemen, Vicente Inat, Juan Bernal, todos son de fuera de ronda. Creo que eso habla también mucho de la identidad del... Claro, creo que habla mucho también de la identidad del malagueño, de acoger estupendamente bien a todo el que quiera venir a Málaga a aportar y a enseñarnos cómo se han hecho las cosas antes y cómo, gracias a los conocimientos que ellos traen de fuera, todavía se le puede dar una vuelta de tuerca más, ¿no? Pues es Descalzos Viejos Chardonnay, es un blanco que además tiene una crianza importante en madera, siempre respetando mucho el carácter varietal, uno de los viñedos más altos que hay en Ronda. Tiramos. Y donde incluiríamos pues un maridaje con una lubina, con una verdurita salteada y un alioli cítrico, ¿no? Que recordaría bastante también a los registros varietales, ¿no? Vamos a pasar a otro modelo de elaboración diferente y vamos a ir a otra zona, ¿no? Con Voladero de Victorio Ordóñez, un Pedro Jiménez que es un auténtico cañón, ¿no? Recuerdo el maridaje propuesto fue en la temporal, un pequeñísimo, un selecto grupo de amigos que se reunieron para que le preparáramos, el amigo Julián San Juan y yo, un maridaje conjunto, ¿no? Y recuerdo que le metimos un esturión de río frío ahumado, ¿no? Un pescado que tenía mucha potencia, mucha bravura en textura también, y un cremoso de patata con trufa, ¿no? Pero combinó estupendamente bien con un blanco nada convencional, elegantísimo y además con una capacidad de evolución que va a ser demoledora. Una Pedro Jiménez de los Montes de Málaga. Los vinos rosados. En los vinos rosados encontramos dos vertientes. Una, la que te he comentado antes, Jesús, donde aparecen rosados muy sobrios, con mucha entidad, con mucho empaque, con mucho poder, debido a una crianza con lías y con madera, ¿no? Y creo que el ejemplo puede ser lo que está elaborando Juan Bernal en Joaquín Fernández. Brutal. Es un bicharraco, ¿eh? Mi propuesta es un suquet de marisco, ¿eh? Vamos a comer cuchara, vamos a plantarle cara con nuestra copa, con algo que va a estar a la altura de muchísima potencia sápida que vamos a encontrar en nuestro plato. Y por otro lado, es la variedad Romé, elaborada de una manera magistral en rosado por Clara y André en Beltonizo. Creo que es el claro reflejo de una variedad. Determinamos el tinto. Pasamos al tinto. Laderas de Sedella, versatilidad, capacidad para poder combinar. Muchas veces quiero un tinto con pescado, catapum, ahí que te planta cara debido sobre todo a esa crianza que tiene con tinaja. Y después Alto Cielo, que yo lo he definido siempre como sencillamente infalible.